Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos capítulo 14. Abran sus Biblias. Marcos capítulo 14. Vamos a dar lectura desde el verso 3 hasta el verso 9. Abran sus Biblias, hermanos. Marcos capítulo 14, verso 3 al 9. Dice así la palabra del Señor. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? ¿Por qué podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres? Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Otra vez más nos reúnes en nuestras casas. Cuánto anhelamos, Señor, estar en tu casa, juntos, como iglesia, como un pueblo, una comunidad de hermanos, de hijos tuyos escogidos por tu sangre preciosa en esa eternidad. Pero, Señor, nos das este privilegio de estar en nuestros hogares, donde, Señor, muchas veces hemos pedido, hemos clamado, Señor, estar con nuestros hijos, con la esposa. Te damos gracias por este tiempo, Señor, de lo que el mundo está pasando, pero nosotros lo aprovechamos para, Señor, cumplir lo que en tu palabra nos demanda. Por eso en esta mañana te pedimos que abras nuestro corazón y nuestra mente. Bendícenos, te lo pedimos con tu palabra. Úsame como instrumento tuyo, siervo inútil, Padre, que a través de mis labios pueda fluir tu palabra, Señor, lo que tú quieres decir a tu pueblo en esta mañana. En Cristo Jesús te lo pido todo esto. Amén y amén. Hermanos, estamos pasando momentos muy difíciles, pero para nosotros como hijos del Señor siempre hay una esperanza, siempre hay un ánimo, siempre, hermanos, al recordar lo que nuestro Señor ha hecho allá en la cruz, hermanos, siempre vamos a mirar con un futuro bueno, con un futuro promisorio, mientras que el mundo, hermanos, está buscando de una y otra forma, hermanos, solucionar este problema que estamos pasando. Sin embargo, nosotros tenemos que seguir adelante, estudiando la palabra, aprendiendo del Señor, conociendo a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y para eso, este día, el Señor quiere bendecirnos con una escena muy particular, con una escena, hermanos, donde el Señor mismo a nosotros nos va a preguntar y nos va a mostrar cuánto de valor tiene Él para nosotros. ¿Cómo es nuestra comunión delante del Señor? ¿Cómo es que nosotros lo conocemos a Él? ¿Hasta qué extremo nosotros podemos entregar nuestras vidas? Por eso estamos ahora, hermanos, en el versículo 3 del capítulo 14. Después de que, hermanos, hemos visto que el Señor ha mostrado su soberanía por sobre todas las cosas, y sabemos que en esa soberanía Él, hermanos, está controlando todo lo que estamos viendo hoy en este tiempo. Así que no se afanen del día de mañana. ¿Qué va a hacer? No se afanen. Confiemos en el conocimiento del Señor. Confiemos en su soberanía. Confiemos en su amor. Es por eso, hermanos, que aunque vemos en su palabra, los escribas, los fariseos, los líderes políticos no querían que el Señor llegara a la cruz, pero Dios ya lo había planificado. Pero ahora en esta ocasión vemos, después del versículo 2, una escena donde, hermanos, aquí Marcos nos está revelando. Esta escena, hermanos, no está sucediendo al mismo tiempo que estos fariseos, escribas, están complotando con el Señor. Esta escena, hermanos,
Marcos introduce, así, mete, vamos a decir, para mostrar un contraste, para mostrarnos las dos caras de la moneda, vamos a decir. Jesús es ungido en Betania. Es una muestra, hermanos, de una devoción, de una comunión, de una adoración única en una ciudad pequeña. En contraste que hemos visto, hermanos, el anterior domingo, donde, hermanos, en una gran ciudad, Jerusalén, una grande ciudad, hermanos, ahí encontramos el complot, la traición de nuestro Señor. Ahora, hermanos, para entender esta porción de la palabra, necesitamos nosotros comparar, porque, ¿cuántos de ustedes se acuerdan? No es la única mujer aquí que al Señor le ungen con perfume, con aceite puro, no, sino que ha habido también, hermanos, en la historia otra mujer que ha hecho, y es bueno, y para poder entender, hermanos, esta porción vamos a hacer una comparación. Jerusalén es una ciudad grande, una ciudad, hermanos, en su apogeo, donde ahí se estaba llevando la fiesta, hermanos, de la Pascua. En contraste con Betania, que esta mujer, estando en Betania, dice en la casa de Simón Pedro, Betania era un lugar pequeño, un lugar conocido como la casa del pobre. Un lugar, hermanos, donde las cosas más sencillas, las más insignificantes estaban ahí, pero desde ahí vemos ahora, hermanos, una gran devoción, una gran adoración y una comunión con el Señor, a diferencia que en Jerusalén, un complot, una traición. Ahora, hermanos, ahí en Betania es cuando el Señor dijo, si ustedes se acuerdan, Juan 11:25, en esa pequeña aldea, el Señor ha hecho milagros. Y el Señor dijo, hermanos, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Resucitó a Lázaro. Y esa hermana de Lázaro, quien había visto este gran milagro, estaba movido, ahora en esta escena, a una gran adoración, por una comunión que tenía con el Señor. Hermanos, si nosotros seguimos haciendo esta comparación, nosotros vemos en Marcos capítulo 14, de 3 al 9, y comparamos con Lucas capítulo 7, vamos a ir allá, verso 36 al 39. Aquí también hay otra mujer. En Lucas 7, 36 para adelante, hay otra mujer que también, hermanos, unge los pies del Señor. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Hermanos, aquí vemos, Marcos ha insertado esta escena. Pero también en Lucas vemos otra escena. La mujer de Lucas 7 es una mujer que ha ungido, pero su vida de esta mujer era inmoral. Mientras de Marcos 7 vemos a María, una mujer piadosa. También vemos, hermanos, que este ungimiento de la mujer inmoral fue en la casa de ¿quién? En la casa de Simón el fariseo. Mientras que María está en la casa de Simón el leproso. ¿Se dan cuenta, hermanos, las similitudes? Pero estas similitudes no son coincidencia, son el plan de Dios para mostrarnos cómo nosotros debemos de valorar para poder adorar a nuestro Señor. En el Nuevo Testamento aparecen 10 veces la palabra o el nombre de Simón.
Ahora, bueno, ustedes cuando hablamos de Simón, yo sé que están pensando en otra persona, pero hermanos, aquí encontramos este Simón el fariseo y Simón, hermanos, el leproso. Ahora, Simón el leproso no estaba con lepra porque había sido curado, solo que su nombre había quedado de esa forma por tanto tiempo que le habían conocido como el leproso. Ahora, tampoco debemos confundir el nombre de María. La Biblia nos muestra varios nombres de María. Por ejemplo, María, la madre de Jesús, María Magdalena y esta María, María de Betania, que es otra. Así que, hermanos, entonces, el ungimiento de la mujer inmoral fue en la casa de Simón el fariseo y el ungimiento de la mujer piadosa fue en la casa de Simón el leproso. El ungimiento de Lucas 7, hermanos, fue en la región de Capernaum, en Galilea. Mientras que el ungimiento de Marcos 14, que ahora lo estamos viendo, fue, hermanos, en Betania. Ahora, el que invita al Señor Jesús a la cena, a comer en su casa, en Lucas 7, fue Simón el fariseo. Mientras que en Marcos capítulo 14 fue Simón el leproso. Hermanos, para la muerte del Señor faltaba, según Marcos 14, 1 o 2 días. Y ahí fue ungido por esta mujer piadosa. Pero en Lucas 7, para la muerte del Señor faltaba muchos meses. Ahora, hermanos, ¿qué significa esto? ¿Cómo podemos comprender nosotros estos actos, hermanos, que Marcos nos está mostrando, introduciendo esta partecita? Nosotros vamos a aprender, hermanos, que el lugar de la comunión, de una verdadera intimidad con el Señor, hermanos, ocurre ¿dónde? Cuando tú has conocido a Cristo. Cuando tú has conocido a Cristo y por todo lo que Él ha hecho en ti, entonces ahora tú quieres honrar, quieres adorar, quieres conocerle. Y este acto, hermanos, de devoción, de adoración, va a ocurrir durante una cena celebrada en honor a nuestro Señor Jesucristo. Miremos este contraste. El Señor ha estado predicando, ha estado haciendo milagros y, hermanos, el Señor mostrando todos esos milagros, algunos han creído y han disfrutado de la gracia de Dios, pero otros no han alcanzado esa gracia. Ahora, Juan capítulo 12, que es el pasaje paralelo, vamos a ir allá. Juan nos narra ahí algunos detalles que nosotros necesitamos saber para entender mejor lo que Marcos nos está queriendo decir. Juan capítulo 12, verso 1, dice la palabra del Señor. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos. Hermanos, este ungimiento sucedió, dice, 6 días antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Eso implica que Marcos simplemente aquí lo ha introducido. Él ha mirado algo del pasado de hace unos meses atrás para poder hacer entender a nosotros hoy en día, a la iglesia, hermanos, cómo es aquella persona que vive alejado de Dios, traicionando a su Señor, y cómo es esa persona, hermanos, que vive adorando en comunión, dando valor a su Salvador. 6 días antes de la Pascua, dice, o sea, más o menos antes de la entrada triunfal a Jerusalén, Marcos nos está mostrando en este contraste que, hermanos, Simón el leproso invita al Señor, invita para cenar, para, hermanos, estar con Él. Y, hermanos, el lugar de la comunión con el Señor es el lugar íntimo, es el lugar donde nos sentamos, donde estamos con Él, donde comemos, hermanos, con Él. En esos tiempos, hermanos, cenar con alguien significaba y mostraba una estrecha relación familiar, una íntima relación familiar.
Es por eso que, hermanos, aquí vemos a Simón el leproso invitando al Señor, porque, hermanos, él había disfrutado de la gracia del Señor, haciéndole el milagro de sanarle, hermanos, de la lepra. Y no solo eso, sino había visto muchos otros, como la ascensión de Lázaro. Y María está ahí también, hermanos, disfrutando, hermanos, de esas bendiciones. Entonces, hermanos, comer con el Señor es estar en una relación íntima, comunión. Ahora, hermanos, entraron a la casa, nos imaginamos eso, hermanos, ellos alrededor de la mesa, no como en nuestros tiempos, en una mesa, no sé, de vidrio, unas sillas bien cómodas, no, ellos se sentaban en el suelo y recostado en la mano derecha, ellos empezaban, hermanos, a dialogar, compartir, hermanos, y las mujeres se dedicaban, hermanos, a preparar la comida. Entonces, hermanos, el Señor entró en esta casa y él estaba recostado alrededor de la mesa y compartiendo con ellos. Hermanos, qué lindo es compartir en la casa, una mesa. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que el Señor está haciendo hoy en día? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, trabajan fuera de la casa? Salen, viajan. Yo conozco sus trabajos. ¿Dónde están? ¿Cómo está? Y muchas veces, aún por el trabajo, hermanos, que hacen, no estamos en la iglesia, no estamos en la casa de Dios, pero es menester trabajar. Pero, hermanos, qué delicia, qué bueno es estar en la casa, sentados, en familia, en esa intimidad, en esa comunión. Y es más, hermanos, disfrutar de nuestro Señor, agradecer por los alimentos en la casa con nuestros hijos, compartir la palabra del Señor con nuestros hijos. Pero hoy en día, hermanos, la tecnología muchas veces nos separa, aún en la casa, en la mesa. Nosotros estamos con nuestros celulares en vez de estar compartiendo, o estamos mirando la tele en vez de estar compartiendo. Pero ¿se dan cuenta por qué el Señor trae estas cosas? Debemos estar muy agradecidos, hermanos, porque aunque no quisiéramos, hermanos, el Señor nos ha encesado, nos ha puesto en el hogar, en la casa, y ahora tenemos que estar con el esposo, la esposa y los hijos. Ahora tal vez en la casa no estás acostumbrada con el esposo y dices, bueno, ojalá que se levante esta cuarentena y el esposo de una vez salga, porque ahora recién lo estoy conociendo de tantos años que estamos de matrimonio. En muchas casas está sucediendo eso. Pero, hermanos, al Señor lo vamos a conocer primeramente en la casa. Lo vamos a ver ahí a través de nuestros hijos, la esposa, y en la iglesia, en una comunidad, y termina eso en la sociedad. Por eso, hermanos, disfrutar en la familia, disfrutar, hermanos, de comer con Él, hermanos, es haber entendido y experimentado lo que el Señor ha hecho por nosotros en la cruz, por nuestros pecados. Es haber comprendido, hermanos, que el Señor ha entregado su vida por nosotros. Y por eso, hermanos, debemos anhelar siempre esa comunión con nuestro Señor. Cuando estamos sentados ahora, hermanos, en la mesa, en la casa, ¿qué hacemos? Hermanos, en esta oportunidad aquí, Simón el leproso, María, Lázaro, estaban ahí sentados y ahora tenían la oportunidad de escuchar al Señor y escuchar unos a otros. Y Simón, hermanos, había invitado y ahora tiene la oportunidad de escuchar. Hermanos, cuando nosotros nos sentamos, cuando nosotros estamos en comunión, en esa íntima relación, cada uno nos vamos a saber escuchar, entender, comprender. Pero eso es en base a la relación que tenemos nosotros en Cristo. Eso es lo que el Señor ha hecho en nosotros, hermanos. Sin embargo, hermanos, a veces no hacemos eso. ¿Se acuerdan ustedes la historia de Lucas, capítulo 10, verso 38 para adelante? Esta misma escena lo encontramos, hermanos, con María y Marta también. El Señor llegó a la casa de Marta y María. Y Marta estaba afanada con las cosas de la cocina. Y María estaba a los pies del Señor y el Señor le dice, Marta, Marta, afanada estás. María ha escogido la mejor cosa. Yo te pregunto, hermano, hermana, ¿tú disfrutas la comunión con Cristo?
Tú disfrutas y estás disfrutando ahora de lo que el Señor te está dando la oportunidad de sentarte a la mesa, de escuchar unos a otros, tomar la atención de Dios para dar la bendición a nuestra familia. Y entonces, si es así, entonces vas a honrar, vas a reverenciar a nuestro Señor. Hermanos, cuando hay esa comunión, cuando, hermanos, hay esa verdadera adoración, hermanos, vamos a tener siempre el deseo de honrarle. Y para honrarle siempre vamos a invitar a nuestro Señor. Siempre vamos a estar dispuestos a dar todo lo que tenemos. Y en este caso, hermano, Simón el leproso invitó a su casa al Señor. Y María ungió al Señor con su perfume. Ahora, hermanos, en el verso 3 no encontramos el nombre de esta mujer quien había honrado al Señor con su perfume, pero, hermanos, en Juan nos dice que era María de Betania. Y esta mujer, hermanos, que había experimentado la gracia de Dios, esta mujer que había, hermanos, llenado Jesús su vida de gozo y alegría al ver los milagros que el Señor estaba haciendo con su familia, hermanos, ella quiere ahora reconocer, después de experimentar esa comunión, esa unidad, quiere reconocer la grandeza, la majestad de ese Señor antes que Él muera. Él quiere reconocer y darle todo lo que merece, toda la atención, todo el reconocimiento. Por eso en Marcos 3 dice, hermanos, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro de mucho precio. Hermanos, esta mujer, que es María de Betania, vino de repente, estando ellos sentados ahí, tal vez dialogando, conversando, y de repente esta mujer, hermanos, se acerca al Señor, dice, con un vaso de alabastro. Ahora, pueden ustedes, hermanos, imaginarse, Marta ahí correteando aquí y allá, poniendo, no sé, los vasos, los platos, y diciendo, Señor, por favor, haz que María me ayude, porque aquí vamos a cenar y María no está haciendo nada. Y, hermanos, María, una mujer apacible a diferencia de Marta. Marta tal vez con un temperamento más sulfúrico, más entradora, como nosotros decimos, pero María más apacible, más reservada, se acerca al Señor con este frasco, hermanos, de alabastro, y, hermanos, unge, dice, lo echa sobre su cabeza, y ese perfume, hermanos, llega hasta los pies. Y yo me pregunto, hermano, si nosotros estuviéramos ahí, ¿qué diríamos de esto? ¿Cómo reaccionaríamos? Verso 4 dice, hermanos, hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Tal vez tú dirías, bueno, conociendo esta, no, yo no me enojaría porque yo sé que es una adoración, pero, hermano, suponte que nunca has visto una acción así. ¿Qué dirías? Yo sé que diríamos lo mismo que estos discípulos han dicho. Diríamos, bueno, está loca esta mujer. ¿Cómo puede dar todo? ¿Cómo puede hacer esto? Hermanos, cuando nosotros tenemos comunión con el Señor, cuando nosotros estamos con Él, hermanos, entonces vamos a tener el deseo a través de su Espíritu de darle toda nuestra atención, todo nuestro reconocimiento por amor a lo que el Señor ha hecho en la cruz por cada uno de nosotros. Ahora, hermanos, ese amor que el Señor nos da no es un amor como el mundo lo da. Ese amor, hermanos, va a mirar siempre todos los esquemas de la vida. Ese amor, hermanos, va a mirar todos los asuntos de cómo uno se comporta.
Ese amor, hermanos, es prudente, es como una persona sensata. Ese amor nos lleva a ser una persona prudente. Es una persona donde, hermanos, hacemos cosas que muchas veces, por amor al Señor, somos criticados. Ahora, esta mujer dice, echa perfume. Ahora, ¿qué era el perfume? Nosotros hoy en día conocemos, hermanos, el perfume. Y cada domingo, a veces, tal vez ahora no lo estamos usando porque estamos en la casa, ahí quién nos va a ver, pero cuando venimos a la casa del Señor, usamos perfume, especialmente las señoritas. María había desamado, dice hermanos, 1 libra de perfume. María había desamado, hermanos, 375 gramos que contenía 13 onzas de perfume. Ahora, hermanos, ustedes no sé si han visto en sus perfumes, en sus botellitas. El perfume, hermanos, los buenos perfumes que cuestan más caro siempre vienen en 3 onzas. Pero, hermanos, este perfume tenía 13 onzas. Ahora, aún más nos da el costo. Dice 300 denarios, según Juan. Ese es el detalle importante. 300 denarios, hermanos, era mucha plata. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, cuando el Señor estaba haciendo milagros, dando comida a la multitud? Y el Señor les dijo, ahora vayan a comprar pan. Y uno de sus discípulos dijo, pero Señor, vamos a necesitar 200 denarios para alimentar a 5,000 hombres. Ahora, en ese tiempo sabemos, hermanos, que no solo los 5,000 hombres estaban ahí, también estaban sus esposas y los hijos. Y fácilmente podían haber llegado, hermanos, a 15,000 hombres, pero para 15,000 personas necesitaban 200 denarios para alimentar a esta gente. Pero este perfume, hermanos, valía 300 denarios. Hoy en día hay perfumes que cuestan, hermanos, hasta $1,500, solamente 3 onzas. Ahora, hermanos, este perfume costaba, hermanos, según los cálculos de los 300 denarios, todo el salario de un año. Ahora, ¿cuántos de ustedes, hermanos, siempre escucho decir, cuando, hermanos, necesitamos un trabajo, decimos, Señor, pastor, por favor, ora, porque necesito un trabajo. Y el día en que encuentre mi trabajo, mi primer sueldo va a ser para el Señor. Así nos comprometemos. Y encontramos el trabajo, llega el primer sueldo, y como hay necesidad, decimos, Señor, bueno, es que tú sabes, necesito, te daré mi diezmo, y al siguiente te lo voy a dar, y empezamos a tener excusa. Hermanos, esta mujer dio todo lo que tenía, lo más preciado. Ahora, hermanos, este perfume fue echado. Este perfume, hermanos, era hecho hoy en día, por ejemplo, hermanos, en esos tiempos del Himalaya traían las flores. Hoy en día, hermanos, hacen de rosas. Y los perfumes, hermanos, cuestan. Y este perfume, dice, hermanos, estaba en un alabastro. ¿Qué era un alabastro? Era un pocillito, no como en nuestros tiempos ahora se chisquetea una apretada y sale pulverizado. No, en esos tiempos era como una botellita con un cuello bien delgadito el alabastro. Y cuando, hermanos, se echaba o se volcaba el alabastro, el perfume no podía salir rápido porque las mujeres usaban solo gotitas. Ahora, no sé, aquellas personas que tienen buen perfume, solo van a usar gotitas. Pero aquellas personas que no tienen buen perfume son chisquetes, como así hoy en día estamos utilizando esos gel con alcohol, chisqueteando ahí. Bueno, no son buenos perfumes. Ahora estos perfumes, hermanos, también se guardaban en lugares específicos como este alabastro. Y cuando María estaba echando, dice el alabastro, hermanos, el alabastro no podía salir al perfume, ella rompió ese alabastro para que ese perfume, hermanos, pueda salir más rápido. Y para la sorpresa de los discípulos, desde la cabeza que echó el perfume de ese alabastro, hermanos, cayó sobre sus pies, estaba saliendo sobre sus pies. Y cuando esta mujer vio eso, dice, hermanos, derramándose de este alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y encima, hermanos, esta mujer, según Juan,
dice, con su cabello enjugó. Con su cabello, hermanos, había ella secado este perfume. Ahora, hermanos, ¿por qué aquí encontramos el cabello? Ustedes se acuerdan también el ungimiento de Lucas 7, esta mujer también lo hizo con su cabello. Hermanos, el cabello es el marco facial, o sea, es la muestra de la belleza de la mujer. El cabello hoy en día, hermanos, las mujeres, por naturaleza femenina, ¿qué hacen? Lo arreglan de toda forma. El cabello era la muestra de que esa mujer era tan femenina que siempre necesitaba ser tratado bien. Por eso que Pedro, hermanos, Pablo, dice y se comienda a las mujeres, que la belleza de las mujeres no consiste en peinados ostentosos. No consiste en eso. María, hermanos, no tuvo ningún problema en que sus cabellos secara, utilizara como toalla. Esta es la forma de rendir, hermanos, su feminidad a los pies del Señor. Hoy en día, hermanos, como en esos tiempos, la mujer cuida el cabello, pero parece que a veces los hombres cuidan más. No es verdad, porque ahora ya he visto también hombres ya cabello blanco y hasta teñido negro, bigote blanco y hasta teñido negro. No sé cómo harán también ahora las hermanas con el esposo, ¿no? Porque yo creo que se deben estar peleando también del espejo, porque el varón también quiere que el cabello esté bien. No, antes, hermanos, solo eran las mujeres. Y ese era el símbolo de su propia naturaleza como mujer. Y hermanos, María hizo algo extraño, fuera de lo común. Agarrar sus cabellos y enjugar el perfume. María, por hacer eso, desamar el perfume, hermanos, fue criticada duramente. Verso 4 dice, algunos se enojaron, dentro de sí dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Solo Él merece, hermanos, el más grande servicio de amor. Solo nuestro Señor Jesucristo. Valió la pena para María hacer esto, aunque fuere criticada. El acto de adoración de un corazón agradecido es una adoración. El acto de comunión con el Señor, hermanos, es un corazón agradecido. El acto, hermanos, de haber sido salvados por el Señor, haber entendido eso, hermanos, es darle todo lo que Él se merece, servirle a Él con todo lo que nosotros tenemos. Yo te pregunto, ¿tú crees que Cristo merece que le sirvas con todo lo que eres y con todo lo que tienes? Si es así, ojalá que el Señor te permita que logres esto. ¿Tú has visto la majestad del Señor, su grandeza, su gloria? Viendo esto, ahora tú das todos tus dones, todos tus recursos, todos tus talentos para servirle a Él. Hermanos, tenemos que hacerlo porque Él vino a darnos vida. ¿Cómo no vamos a servir con gran devoción, con gran humildad al Señor? Esta mujer derramó el perfume sobre el Señor. ¿Por qué? Porque Él había visto la gloria de Cristo, resucitando a su hermano, sanando a Simón el leproso. ¿Cómo ella no puede ahora creer en el Señor y vivir para el Señor y darle lo mejor que Él se merece? ¿Cómo no podemos estimar a nuestro Señor como un rey, como nuestro Salvador? ¿Cómo no podemos esforzarnos para dar, hermanos, atención a su palabra como María lo había hecho? ¿Cómo no poder, hermanos, agradecerle y agradarle a Él por lo que Él ha hecho por nosotros? ¿Cómo?
Hermanos, si nosotros hemos entendido eso, entonces vamos a poder comprender la obra de la cruz. Cuando nosotros, hermanos, le estamos sirviendo y dando todo de nosotros, hemos comprendido lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Ahora, hermanos, miren esta mujer. Había comprendido, había entendido, mientras que los discípulos estaban con el Señor 3 años. El Señor les enseñaba en lugares privados, en lugares públicos, con muchas ilustraciones. Pero hermanos, aquí esta mujer había entendido lo que iba a pasar con nuestro Señor. 6 días después de que está sucediendo esto. Por eso esta mujer dice, hermanos, en otras palabras, ahora es mi oportunidad de honrarle, de servirle, de agradarle. Sin embargo, hermanos, siempre va a haber críticas para aquellos creyentes que le honramos más allá de lo incomprensible. Siempre va a haber críticas. Y aquí vemos, hermanos, Juan nos narra claramente que, hermanos, Judas fue el que reaccionó. Judas fue el que dijo, hermanos, ¿por qué? ¿Para qué se está desperdiciando este perfume? Judas fue, hermanos, el que había observado estas cosas, aunque los demás discípulos también habían caído, hermanos, en esta crítica. Judas fue, hermanos, también el que lo traicionó. Verso 3 dice, hermanos, del capítulo 12 de Juan: María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó en sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Judas Iscariote, hermanos, fue el que protestó, fue el que criticó, hermanos, diciendo, hermanos, podía haberse gastado este dinero que María está derramando en los pobres. Claro, tenía buena razón. Como cuántos de nosotros decimos en la iglesia, no, mejor gastaremos en esto, las ofrendas, los diezmos, porque eso es lo que más necesitamos nosotros. Hermanos, aquí vemos esa adoración en la que, hermanos, María está dando más allá, hermanos, de lo que nosotros podemos pensar de dar. Y sin embargo, a veces nosotros creemos los más sensatos, los más prudentes nos creemos cuando nosotros decimos, hermanos, que eso está mal. Y criticamos a la persona, hermanos, cuando de verdad esa persona está adorando y tiene comunión con el Señor. ¿Por qué criticamos, hermanos? Porque, hermanos, el estándar de evaluación para las demás personas está en nosotros. Según nuestra forma de pensar, según nuestra forma de creer, es que porque yo creo así, yo digo así, esta persona está mal. Sin embargo, hermanos, estos discípulos no esperaron a que el Señor evalúe, a que el Señor diga, porque solo Él tiene la última palabra. Por eso, hermanos, nosotros criticamos, porque nuestro estándar, según nosotros, para nosotros, si esto es bueno, y si ha hecho mal, y delante del Señor está bueno, nosotros decimos está mal. ¿Cuántos somos así, como Judas, como estos discípulos, que se enojaron? Ahora, esta palabra enojar, hermanos, es como cuando el caballo no quiere cargar, es bien, como les dijera, no quiere ser domado, y se enoja y patea aquí y allá, hermanos. Esa actitud habían tomado ellos. Hasta ese extremo habían llegado de criticar, hermanos, a María. Pero, hermanos, según Jesús, ¿qué ha hecho el Señor? Volvamos a Marcos capítulo 14. Dice la palabra del Señor, pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Ahora el Señor, hermanos,
está apuntando a la unción que has recibido. Esa unción, dice hermanos, es buena obra, hermosa obra. Y esta unción es para la gloria de Dios. O sea, toda buena obra, hermanos, es para la gloria de Dios. Y el Señor dijo, aunque los demás digan que está mal, el Señor dijo, esto es bueno. Y si Él dice que es bueno, nadie puede objetar. Es por eso que Marcos pone esta escena, hermanos, ahí entre esta escena de los fariseos, de los escribas, diciendo que no vamos a permitir que aún todavía lo matemos porque la gente se va a aglomerar. Pero hermanos, la buena obra estaba viniendo, hermanos, que el Señor Jesucristo iba a ser entregado y no faltaba muchos días. Esa era la buena obra. Y esta buena obra, hermanos, es que el Señor ahora va a ser exaltado y va a ser adorado, hermanos, y va a ser ahora honrado. La gente va a reconocer, aquellos sus escogidos van a reconocer su majestad, su poderío. Por eso, hermanos, el Señor dice, esto es buena obra. Para algunos es buena idea que no se gaste el dinero, dar a los pobres, no es malo. Pero aquí encontramos la última y la única oportunidad, hermanos, de servirle, de adorarle al Señor. Cada día, hermanos, nosotros debemos vivir como si fuera la última oportunidad de servirle y adorarle a nuestro Señor. El Señor en contraste, hermanos, dice entonces, verso 7, siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Aquí hay dos palabras que el Señor está repitiendo. Siempre tendréis, no siempre me tendréis. Hermanos, el Señor en sus palabras está diciendo, en la iglesia siempre va a haber pobres, en la que ustedes van a ayudar, van a dar. Por eso el Señor dijo, aquel un día te acuerdas, tú le has dado de beber, tú le has dado de comer. Tú has hecho a mí me lo has hecho eso. Cuando había hambre, cuando había desnudez, tú me has dado de comer, tú me has dado de vestir. Y si al más pequeño lo has hecho, a mí me lo has hecho. Va a haber siempre eso. Siempre va a haber la oportunidad. Pero hermanos, el Señor en ese momento ya se estaba yendo. Y María sabía, había entendido eso. María nunca había preguntado, pero Señor, ¿por qué dices que voy a morir? ¿Por qué dices que vas a ir a la cruz? Eso se los dijo a los discípulos, pero vemos esta mujer que estaba siguiendo al Señor, que estaba siempre a los pies de Él, estaba bebiendo de su palabra. Y Él había entendido que el Señor ya estaba yendo para cumplir su misión. Entonces esta mujer tenía que aprovechar ese momento. Verso 8 dice, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Sabía que el Señor iba a ser arrestado, condenado a morir. Pero hermanos, en esta oportunidad, ahora María va a aprovechar para honrar al Señor. En esta oportunidad ahora va a mostrar lo que ella puede hacer. Y el Señor dice, ella ha hecho lo que podía hasta ahí. Y hermanos, esta mujer ha hecho más, yo sé más de lo que tú y yo hemos hecho para el Señor. Esta mujer la ungió, la honró. Ahora, ustedes se acuerdan, hermanos, después de la muerte de Jesús, un grupo de mujeres había decidido acercarse al sepulcro. ¿Para qué? Para ungirle. Pero cuando fueron al sepulcro, hermanos, después del día de reposo, Jesús ya no estaba ahí. Ahora, en este grupo de mujeres, hermanos, la historia nos narra que también María de Betania no estaba ahí, porque ella ya había ungido el cuerpo de Cristo.
Porque ella ya había honrado al Señor en vida. Aunque, hermanos, esto le haya costado las peores críticas que aún sus discípulos del Señor habían hecho a esta mujer. Por eso digo, hermanos, que esta mujer ya había entendido y comprendido lo que el Señor iba a hacer por ella, morir en la cruz. Y ella necesitaba, hermanos, honrarle. Hermanos, ella necesitaba valorarle con lo más preciado que ella tenía. Ungirle al muerto. Pero en este caso, hermanos, estando vivo. Es un acto de honor para un funeral en esos tiempos, hermanos. Aquel quien ungía, hermanos, a su muerto. Y esta mujer fue la primera mujer en honrar, en agradar, en servir al Señor, hermanos, de una manera excepcional, de una manera extrema. ¿Cómo puede ella echar desde la cabeza a los pies y ese perfume llegar hasta el suelo? Todo un año de salario, hermanos. Nosotros podríamos decir, esta mujer está loca. ¿Cómo pueden desperdiciar, servir a Dios? Yo siendo joven, ustedes están locos, ustedes vayan a servir a su Dios, que yo tengo que divertirme. El Señor, hermanos, defiende a esta mujer. Y critica a estos discípulos. Los hace entender, hermanos, que estos discípulos no han entendido nada. Y esta mujer, hermanos, sabe que el Señor va a hacer la gran obra de expiación por nuestros pecados. No es cualquier persona el Señor. Para esta mujer no es cualquier hombre, es el mismísimo Hijo del Dios viviente, el Rey del Señor, de reyes, el Señor de señores. Hermanos, entiendan eso. No es cualquiera que fue a la cruz y murió como cualquier otro. Es el mismo Dios que se hizo carne en esta tierra para darnos vida y vida en abundancia. ¿Entiendes eso, mi hermano? Eso es lo que el Señor ha hecho y eso es lo que el Señor está mostrando con esta unción que esta mujer, hermanos, ha hecho al Señor. Ahora el Señor la defiende. Y el Señor dice, ahora en verdad les digo, donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Este evangelio, ahora hermanos miren, dice, este evangelio va a ser predicado en todo el mundo. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? Cada milagro que el Señor hacía, el Señor les decía, hermanos, al cojo, al ciego, al manco, aquel de la mano seca, el Señor les decía, no vayan a decir, vaya a su casa, enciérrese ahí, no vayan a los sacerdotes, no publiquen esto porque aún todavía esta obra, este evangelio no está completo, faltaba. El mensaje no está completo, pero hermanos, la gente que recibía el milagro iba y pregonaba y predicaba y decía, el Señor me ha sanado, me ha dado pie, me ha dado vista. Pero hermanos, faltaba. Pero ahora aquí el Señor dice, este evangelio está completo y va a ser predicado en todo el mundo. Y se contará lo que está hecho para memoria de ella. Por eso, hermanos, en este momento lo que estamos haciendo aquí en este púlpito, predicando este evangelio, estamos recordando a esta mujer. Esa es la promesa y el premio, hermanos, que cuando hay hijos del Señor en comunión y devoción al Señor, jamás nos olvidamos, por más hayan sido criticados por la gente. No importa. Como esta mujer vamos a llevar muchas críticas. Como algunos nos dicen, bueno, ustedes domingo están echando a perder su tiempo. Pero para nosotros, el domingo es día del Señor. ¿Cuánto anhelamos estar en la casa, hermanos? Juntos, abrazarnos,
sentarnos a los pies del Señor, comer en la misma mesa. Y ustedes saben cómo hacemos nuestra comunión allá en la iglesia, unos con otros, desesperados de estar. Muchos hermanos me llaman, me dicen: pastor, ¿ahora cuándo nos vamos a dialogar, nos vamos a sentar, nos vamos a hablar? Estamos extrañando eso. Para muchos es criticado eso, para muchos es fanatismo, para muchos es exagerado. Pero para nosotros tiene mucho valor y es poco aún lo que damos, debemos dar mucho más de lo que el Señor quiere. Porque, hermanos, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Rey de Reyes. Termino diciendo, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos un perfume de gran valor. Cada uno de nosotros. Aún más valioso que este frasco de alabastro lleno de perfume de nardo puro. Ese perfume de gran valor que tenemos nosotros, hermanos, se llama vida. Y el Señor eso quiere, nuestra vida. El Señor, hermanos, así como Él ha dado su vida, ahora quiere nuestra vida. Tenemos que traer nuestra vida. Tenemos que romper, hermanos, ese alabastro por completo y darnos al Señor. No solo, hermanos, gotas de nuestra vida. No solo como el perfume se pone, hermanos, gotita tras gotita para que pueda oler bien. No, hermanos, sino no quiere que el Señor le demos gotas de nuestro tiempo, gotas de nuestra alabanza, de nuestro esfuerzo, de nuestro dinero. No quiere gotas de eso, hermanos. El Señor bien claro dijo a esta mujer, frente a sus discípulos, a ellos los recriminó y les dijo: esta mujer había hecho lo que podía. Por eso, hermanos, tenemos que preguntarnos, cada uno de nosotros en esta mañana, ¿hemos hecho todo lo que podemos para el Señor? Hermanos, estamos a pocos días de celebrar esta Semana Santa. El tiempo en el cual todos recordamos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo no dio gotas de su sangre. No, hermanos, Él no dio gotas de su sangre para salvarnos. Él dio toda su sangre. Él rompió y se rompió como alabastro ante el Padre, hermanos, y ser olor fragante en esa cruz por tu vida y mi vida, por nuestros pecados. Él dio toda su sangre, todo su cuerpo, toda su vida por amor a nosotros. Y Él, hermanos, se quebró como ese alabastro allí en esa cruz y fue, hermanos, por amor a ti y a mí. Por eso, hermanos, en esta mañana el Señor nos llama por medio de esta mujer. Posiblemente, hermanos, todos estamos viviendo en Betania, como esta mujer ha vivido. Nos estamos quejando en este tiempo, hermanos. ¿De dónde ahora vamos a traer para comer? Somos personas, hermanos, de escasos recursos económicos. No hay, no tenemos. No somos ricos. Pero, hermanos, tenemos algo de gran valor que el Señor quiere de nosotros. Es nuestra vida. Dejemos, hermanos, de traer gotas de alabanza, gotas de servicio, gotas de nuestro tiempo, gotas, hermanos, de nuestros deseos, gotas de nuestro dinero, gotas, hermanos, de cualquier cosa. Dejemos de traer, más al contrario, hermanos, rompámonos como ese alabastro. Todo nuestro corazón y entreguémonos por completo a Él. Demos al Señor, aunque seamos criticados, sin reservarnos nada. ¿Tú estás haciendo eso delante del Señor? Adoremos al Señor. Que nuestra vida misma sea, hermanos, una vida de adoración. ¿Cuánto valor tiene para ti nuestro Señor?
Ese valor va a hacer que tus actitudes lo muestren. Si tu actitud es una actitud de agradecimiento y entrega por completo al Señor, entonces, para el Señor, tú tienes mucho valor y tú valoras a tu Señor. Hay personas yo sé que nos están escuchando. Y hoy en día escuchamos por estos tiempos en que estamos pasando. Oremos y ayunemos y declaremos en ayuno, ¿para qué? Para que el Señor nos dé la salud y nos libre de esta pandemia. ¿Y después qué, hermanos? ¿Después que nos libre otra vez nos vamos a olvidar de Dios? No, eso no es así, hermanos. Dios quiere que te rompas, que te entregues y que abras y des todo lo de ti, tu vida, todo lo que puedas, hasta donde puedas. Eso quiere el Señor. No solo quiere una parte, pero el mundo, hermanos, aún así está confundido y está equivocado. Piensa que con que, hermanos, vamos a arrepentirnos del pecado nos va a liberar del coronavirus. Aquí no es cuestión del corona, hermanos. No es cuestión de eso. Aquí es cuestión de entender, hermanos, la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Te pregunto, ¿entendiste? ¿Comprendiste como esta mujer o sigues como estos discípulos, enojado, mirando y criticando qué hacen, cómo no hacen? Y hermanos, muchos dicen, no, pero pastor, yo soy como Marta. Es que mi temperamento es así, yo estoy para las manos y para hacer y esto y el otro, y bueno, yo hago, no hay problema. Hermanos, no es cuestión de temperamento. Marta, Marta, afanada estás y turbada, dijo el Señor. María ha escogido la mejor cosa, lo mejor. Hermanos, no es cuestión de temperamento, aquí es cuestión de elección, aquí es cuestión de que tú decidas. Y si tú no tienes a Cristo y no decides servirle, entregarte y romperte como ese alabastro y ser olor fragante al Señor en servicio, en comunión, en una adoración extrema, aunque seas criticado y juzgado por los demás, estarás fuera. Aunque seas sanado de esta pandemia, igualito estarás ardiendo en el lago de fuego, perdido eternamente para siempre. Y repito otra vez, mi hermano, no entregues gotas de tiempo, de alabanza, de dinero, de adoración. No lo hagas. Él quiere todo. Y si has entendido esa obra en el que ahora vamos a ver después cómo el Señor se entregó, fue arrestado y murió en la cruz, y esta mujer lo entendió, entonces tú vas a poder siempre estar con el Señor en íntima comunión, escucharle, estar a los pies de su palabra, beberte de su palabra. Y si no es así, ten misericordia, Señor, te lo pido. Pide perdón al Señor y arrepiente de tus pecados. Y mira la cruz en la que el Señor ha hecho la obra por nosotros.